¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Nilo Berriel, vicepresidente de Fedindustria. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Es un placer. Interesantes temas que hablar. La reapertura de la frontera Venezuela-Colombia ha puesto muchas expectativas sobre la mesa. Hay distintos analistas que aseguran que Venezuela entra en desventaja en este nuevo proceso de transacción tras 7 años de haber estado cerrada la frontera. Quisiéramos conocer su opinión acerca de qué es lo que va a pasar a partir de este momento en nuestro país con la relación de Venezuela-Colombia. Bien, la apertura de la frontera es un proceso, no es un hito. Se abrió el lunes y ya está todo solucionado. Es un proceso, quizás un proceso largo que está comenzando. Hay que empezar a limar asperezas y sobre todo empezar a disminuir la brecha que hay entre la situación económica de Colombia y la de Venezuela. Nosotros obviamente estamos en desventaja. Factores internos y externos nos han puesto en una condición muy vulnerable y entonces debemos ir avanzando hacia un diálogo con nuestros hermanos colombianos para limar esas situaciones difíciles que hay. Yo diría que esas asimetrías. Obviamente el empresariado colombiano tiene en estos momentos crédito, financiamiento, no tiene las sanciones y eso los pone en cierta ventaja. Sin embargo, el empresariado venezolano, sobre todo el empresariado industrial venezolano, tiene unas fortalezas que nos le van a permitir ser muy competitivo en el corto plazo. Hay que buscar los nichos, hay que buscar los lugares en los cuales nosotros podemos ser paritarios con ellos. Berriel, me parece muy interesante que dentro de las debilidades competitivas que señala frente al mercado de Colombia, pone sobre la mesa el tema de las sanciones. Muchos voceros, políticamente hablando, se refieren a las sanciones como un elemento que no debería afectar a los ciudadanos comunes ni a los empresarios, sino al gobierno y una medida de presión para el gobierno. Escucharlo usted decir que el sector industrial se ve afectado por las sanciones me causa varias interrogantes. ¿Cuál es la postura que tiene el sector industrial hoy en torno a la política de sanciones? En estos momentos estamos culminando el foro social con la representación de la OIT en Venezuela, en donde están sentados los trabajadores, los empleadores y el gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo. Hay unanimidad de criterios en cuanto a que las sanciones deben desaparecer en un caso, digamos, ideal, pero sí deben en todos los casos suavizarse, deben disminuirse, porque el efecto más pernicioso lo están soportando nuestros pensionados, nuestros trabajadores y, bueno, la economía en general con inflaciones extremas y todo un montón de situaciones que las vivimos aquí mismo hoy. Berriel, lo que usted nos acaba de dar es un gran titular. Hay unanimidad por parte del sector privado en torno al tema de las sanciones y esto ha sido un tema que es piedra angular para el desarrollo de los debates políticos entre gobierno y oposición. ¿Piensa usted que el sector privado debería ser incorporado a estos procesos de debate y de diálogo para buscar una solución económica para el país? ¿Cómo no? Estamos participando. Solemos decir que, bueno, este es otro país, no es el mismo país de hace 2 años antes de la pandemia, ni siquiera de hace 5 años antes. En este momento estamos empezando a tener indicadores positivos en la economía y esos indicadores, pese a el bloqueo gigantesco que sufre Venezuela, esos indicadores, por supuesto que son gracias a una buena ejecución de políticas públicas acertadas, pero también, y yo diría que en el centro de todo eso está el diálogo de todos con todos. Todos dialogamos, los trabajadores dialogan con los empresarios, con sus patronos, con los empleadores, el gobierno dialoga con todos nosotros, en fin, la sociedad en general está inmersa en el diálogo. Hablando acerca de ese foro en el cual está involucrado no solamente el sector privado con los trabajadores y el gobierno, uno de los temas que más preocupa a los venezolanos es el ingreso y los salarios.
¿Qué soluciones se están buscando desde la OIT para equilibrar esas asimetrías y esas distorsiones que existen hoy entre lo que es el costo de la canasta básica y lo que percibimos los venezolanos producto de nuestro trabajo? Los empleadores estamos en la primera línea del combate contra la pobreza. Los empleadores tenemos a nuestros hermanos, los trabajadores, que son los que se responsabilizan de sacar adelante la producción y sacar adelante el país. No podemos tener empleados, no podemos tener compañeros de faena, porque los llamamos así compañeros de faena a nuestros trabajadores, en unas condiciones paupérrimas, no las podemos tener con familias que no tienen cómo acudir a un médico o cómo comer adecuadamente. Somos los primeros interesados, pero más allá de ser los primeros interesados, Andreina, somos los que estamos en la primera línea para discutir y ver qué podemos hacer. Se terminó que el cuento de que los trabajadores pasan mal porque los empleadores no quieren pagar. No, los empleadores deben y quieren pagar. Los empleadores, las empresas patriotas, las empresas venezolanas, las de los empresarios que están aquí todos los días trabajando al lado de su gente. Estamos dialogando. Es muy difícil porque tienes una caja muy pequeñita para dividirla entre mucha gente. Esa es la realidad de nuestro país. Pero lo vamos a lograr. Tenemos una agenda de diálogo mensual, permanente, entre todos los sectores. Eso acaba de conformarse estos días, una agenda formal para dialogar y avanzar en la situación de los salarios. Hablando de ese tema salarial, escuchaba recientemente una propuesta que hablaba de unas bonificaciones de emergencia para los empleados que no tendrían impacto en todo lo que es la recarga y las prestaciones sociales de los trabajadores. ¿Piensa usted que estamos en un momento del país donde el sector privado debería entablar acuerdos con el Ministerio del Trabajo para que de alguna manera se pueda dar bonificaciones por encima de lo que son el salario sin que impacte las prestaciones sociales, o cómo atender esta situación de emergencia donde la gente lo que está ganando no le alcanza para comprar lo que está en la canasta básica? Es una de las propuestas que está en la mesa, la acompañamos siempre y cuando no lesione a largo plazo a los trabajadores, porque las prestaciones de los trabajadores no son para comer hoy, son para vivir con dignidad en el futuro. Pero hay una realidad Hay una también, realidad. que se convierten en sal y agua y mucha gente pasa toda su vida trabajando y cuando le toca cobrar sus pensiones, pareciera que es que le están haciendo un favor y no devolviéndole lo que continuamente ha cotizado. Tienes toda la razón. Yo sí creo que tienen que haber medidas que sean coyunturales, que sean por un tiempo determinado, en los que el empresariado pueda pagar bien a su gente mediante bonificaciones extras, lo que fuera, y después volver a lo que es el esquema normal, legal, del pago de prestaciones para la gente. Se ha recuperado la industria nacional. Yo quisiera que habláramos acerca de esto. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, decía que se iba a cerrar con un crecimiento de 2 dígitos la economía del país, pero sin embargo se sigue haciendo referencia a que la economía venezolana sigue siendo una economía de puertos. ¿Cómo está el parque industrial de Venezuela hoy? Muy castigado, muy castigado. Tenemos un parque industrial maravilloso, con instalaciones fantásticas, con maquinaria que a lo mejor tiene algún añito más de lo que deberían tener o les falta algo de actualización, pero que pueden producir. Tenemos problemas de conseguir financiamiento para las materias primas, tenemos problemas de que las materias primas las estamos comprando a precios más elevados que cualquier otro país, producto de las sanciones. Hay que triangular, hay que enviar de un lado a otro, de un país a otro, las materias primas para que puedan llegar aquí, y esos son costos que se adicionan y que siempre se terminan pagando, lo termina pagando la gente. Pero sin embargo, la respuesta es que hay un crecimiento. Sí, yo no soy economista, no sé, manejo números muy generales, pero sí hay un crecimiento que se va a ver muy destacado a finales de año, quizás llegue a 2 dígitos, como no. En este momento, a nivel general, la industria podría estar llegando al 35% de su capacidad instalada de producción. Por supuesto, varía mucho. El sector alimentos, el sector higiene están en este momento muy bien.
hay otros que van un poquito más lentos, pero tenemos se están empezando a recuperar las empresas básicas de Guayana, lo que es una fuente muy importante de materias primas para el sector metalmecánico, para el sector de partes automotrices, por ejemplo. ¿Cuál pudiera decir usted es el sector industrial que hasta el momento está más golpeado? Hay una realidad, estamos inmersos aún en una pandemia, aun y cuando la Organización Mundial de la Salud asegura que estamos en la recta final. ¿Cuál pudiera ser ese sector de la industria al cual le hace falta más oxígeno? Bueno, si es más oxígeno, estamos todos con la boca abierta, necesitamos oxígeno todos, pero hay sectores que sí claramente vienen un poquito más atrás, rezagados. Yo pienso que el sector construcción, por ejemplo, que es un gran empleador y un gran dinamizador de la economía, bien rezagado porque no hay financiamiento, porque hay algunas cosas que hay que mejorar a nivel, en el marco legal para que construyan viviendas, por ejemplo. El sector metalmecánico está empezando recién a subir la cuesta, va un poquito más atrás del sector alimentos, el sector farmacéutico, el sector higiene personal o higiene institucional, que quizás, beneficiados hasta por la propia pandemia, digamos, han sacado un poquito la cabeza del agua. Pienso que esos son los sectores, pero necesitamos que nuestra gente consuma, pueda gastar, pueda invertir en ropa para sus niños, pagar las medicinas y todo. Y ese marco se va a dar cuando aumente la producción del país. Aumentar la producción del país, la diversificación siempre han sido como el leitmotiv para la armonización económica necesaria en Venezuela. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que hace falta hoy para que la economía de Venezuela cambie? Bueno, hace falta trabajo constante y a largo plazo, hace falta planificación. Estamos trabajando en eso. Hace falta adecuar los marcos legales, también se está trabajando en eso. Tenemos una Asamblea Nacional que trabaja fuertemente en poner el marco legal adecuado, que se reúne permanentemente con todos los sectores para escucharlos. Yo pienso que eso es bastante novedoso. También tenemos en este momento ministerios como es el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria, las vicepresidencias, la propia presidencia, dispuestas a escuchar a su gente, a sus trabajadores. Siempre a lo mejor estuvieron dispuestos, yo no voy a decir que no, pero ahora están generando los mecanismos para que podamos conversar y para escucharnos. Escucharnos es fundamental. La ley de zonas económicas especiales, ¿piensa usted es una respuesta desde el punto de vista legal para la activación económica del país? Es un primer paso, es un primer paso. Las zonas económicas especiales se cuentan por cientos en todo el mundo y son muy exitosas y en algunos casos han sido las que han motorizado el crecimiento de la economía de algunos países. Por ejemplo, Vietnam, por nombrar un país que viene de guerras y de todo eso y ahora es un país muy próspero. Sí, es un comienzo y pienso que el año que viene van a desarrollarse políticas y normativas para que crezcan las zonas económicas especiales. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión, Nilo Berriel, vicepresidente de FEDEINDUSTRIA. Gracias por estar aquí. Un placer. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso seguimos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.